La Tierra produce cambios de manera cíclica y continua en su estructura y entorno, a veces imperceptibles, otras con una brusquedad absoluta e increíble, aunque esta última nos tomó por sorpresa y todavía lo estamos superando, lo que hubiera sido el fin de la vida que tenemos y conocemos. El campo magnético de la Tierra estuvo a punto de desaparecer. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con ella? Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Investigadores de todo el mundo llevan recogiendo datos en los últimos años sobre la Tierra y el resto de los planetas que conforman el Sistema Solar. Y las investigaciones llevadas a cabo son, cuanto al menos, sorprendentes. Pero empecemos por la Tierra. El año pasado, el polo norte magnético empezó a desplazarse hacia Siberia a una velocidad que resultó incómodamente alta para los sistemas de navegación. El misterio aún continúa. Existe una anomalía en el Atlántico Sur, en la que la magnetosfera es inusualmente débil, pero que según algunos científicos, no es una señal de que los polos del planeta vayan a invertirse. De momento quizás estos dos fenómenos bastan para apreciar que el lugar donde vivimos está vivo y en permanente cambio. Por ello resulta esencial saber a dónde vamos y comprender de dónde venimos. Más cuando el campo magnético de la Tierra es el escudo natural que protege la atmósfera del mortal viento solar y la superficie de radiación de los nocivos rayos cósmicos. Una investigación publicada por Nature Geoscience y que ha sido dirigida por Richard Bono, investigador de la Universidad de Liverpool del Reino Unido, ha dado un importante paso adelante en la comprensión de un fenómeno que intriga a los científicos, el de cuándo y cómo se formó el núcleo sólido del planeta Tierra. Estos investigadores han concluido que el núcleo se solidificó hace al menos alrededor de 565 millones de años, mucho antes de lo que se pensaba y que lo hizo justo a tiempo para evitar el colapso del campo magnético. Sus conclusiones apoyan la idea de que la solidificación del núcleo fortaleció enormemente la magnetosfera terrestre, de la que hoy depende buena parte de la vida. Sus resultados coinciden con las deducciones de varias teorías según las cuales el núcleo de la Tierra es relativamente joven. Además, aportan pistas sobre cómo el planeta se enfrió desde su formación, hace más de 4.500 millones de años, lo que es clave para estudiar la tectónica de placas y todos los procesos relacionados con ella. La pregunta es, ¿cómo comenzó todo esto? Gracias a las trazas de magnetismo halladas en rocas antiguas, se sabe que el magnetismo del planeta apareció hace al menos 4.200 millones de años y que en un principio se originó en la circulación del núcleo, cuando estaba exclusivamente formado por materiales fundidos. Según los modelos matemáticos manejados por los autores de esta investigación, con el tiempo esta circulación dejó de ser lo suficientemente fuerte para aumentar el campo magnético. Por ello, y tal como muestra el registro geológico, el campo empezó a debilitarse y aparecieron repentinas inversiones de los polos con el transcurso de millones de años. Según los autores de esta investigación, en ese momento el campo magnético del planeta era extremadamente débil. Por suerte, debido al enfriamiento progresivo del interior del planeta, el núcleo comenzó a solidificarse y gracias a esto se formó una potente dínamo en el interior del planeta capaz de activar el campo magnético del que disfrutamos hoy. Los autores de la investigación aseguran haber encontrado pruebas de que esto ocurrió hace 565 millones de años, que es el momento en que se formaron unas rocas encontradas en Quebec, Canadá, y cuyos gránulos de hierro han analizado. Hasta ahora, las teorías que establecen el origen del núcleo lo sitúan en una antigüedad comprendida entre los 2.500 y los 500 millones de años. Los resultados de este estudio indican que el campo magnético estaba a punto de colapsar en pleno período ediacárico, en el que se sostiene que tuvo lugar el origen de los animales. Si por entonces, como sostienen, la magnetosfera estaba debilitada y sufría inversiones en los polos, es posible que la radiación espacial capaz de dañar el ADN llegase a la superficie.
El campo magnético era exactamente 10 veces menos intenso al actual e inferior a nada observado hasta ahora, según ha dicho el ScienceNews.org, John Tarduno, investigador en la Universidad de Rochester en New York, Estados Unidos, y coautor del estudio. Todo esto sugiere, según él, que por entonces estaba ocurriendo algo fundamental en el núcleo. Los análisis de las rocas han permitido concluir que durante un período de 100.000 años el campo magnético fue extremadamente débil. Por otra parte, los modelos de ordenador indican que esta etapa de debilidad pudo ir de los 900 millones a los 600 millones de años de antigüedad. No se podrá afinar este momento hasta que no se hagan más investigaciones con minerales de otros lugares y otros momentos. El campo magnético de la Tierra ha perdido cerca de un 9% de su fuerza en los últimos 200 años, informa la Agencia Espacial Europea. El área donde se registra la menor intensidad es la llamada anomalía del Atlántico Sur, que cubre una gran parte de América del Sur y se extiende hasta Sudáfrica. Entre 1970 y 2020, la intensidad mínima del campo magnético cayó en esa zona de unos 24.000 a 22.000 nanoteslas. Así lo indica la agencia. Al mismo tiempo, según señala, el área no es estática, va desplazándose hacia el oeste a una velocidad de 20 kilómetros al año y además está creciendo. De hecho, debido a la expansión del fenómeno, ha aparecido en los últimos 5 años un segundo centro de intensidad mínima que se ubica al suroeste de África. Ahora los científicos creen que la anomalía podría estar dividiéndose en dos, precisa la agencia espacial. Esta estudia el fenómeno con ayuda de los satélites de la misión SWARM, lanzado en 2013. El campo magnético defiende nuestro planeta del flujo de partículas eléctricamente cargadas y proveniente del espacio. Así lo habíamos adelantado. Sin él, moriríamos de radiación. Como hoy decíamos, un estudio del año pasado estimó que hace 565 millones de años, la magnetosfera estuvo a punto de desaparecer, lo que pudo resultar la extinción en la vida de la Tierra. No obstante, la anomalía del Atlántico Sur no representa peligro a nivel superficial. La única manera en que puede dañar a los humanos es si provoca fallos técnicos en los satélites y otras naves que sobrevuelan la zona en la órbita baja de la Tierra. Igualmente se informa que el debilitamiento del magnetismo está dentro de lo que se consideran los límites de fluctuaciones normales. De este modo no debe considerarse el signo de una próxima reversión del campo magnético, fenómeno que ocurre alrededor de cada 250.000 años y priva temporalmente la Tierra de protección contra el viento solar. Entretanto, dada la importancia de este fenómeno rodeado de misterios, la agencia señala que seguirá estudiándolo, y así lo siguen haciendo. El nuevo mínimo oriental de la anomalía del Atlántico Sur lleva una década formándose, aunque en los últimos años se ha acelerado su desarrollo. Tenemos mucha suerte de contar con los satélites SWARM para investigar la evolución de esta anomalía. El reto ahora es entender los procesos que en el núcleo terrestre provocan estos cambios, cita en el comunicado de la Agencia Espacial Jürgen Matka, del Centro Alemán de Investigación de Geociencias. Hoy por hoy, el núcleo del planeta está dividido en dos partes, un centro sólido con una temperatura en su superficie de unos 5.430 grados centígrados y una parte externa compuesta de metales líquidos como hierro y níquel en permanente movimiento. Es ese movimiento justamente el que crea un campo magnético tan poderoso como el que tenemos y tan relevante para el fortalecimiento del campo magnético y el desarrollo de la vida en la Tierra. Como decíamos al comienzo, no solo el campo magnético de la Tierra está siendo afectado debido a un fenómeno aún inexplicable, sino también el sistema solar. Los datos recogidos sorprenden por la magnitud. Los investigadores afirman que el conjunto de planetas ligados al Sol, inclusive nuestra estrella, están manifestando todo tipo de cambios de carácter importante. Y aunque de momento se pide cautela, lo cierto es que la comunidad científica está preocupada. Algo está afectando a los cuerpos celestes que conforman nuestro sistema solar. Las evidencias son tan alarmantes que deben ser tenidas en cuenta con seriedad y preocupación. La comunidad científica lleva ya algún tiempo anunciando ciertos cambios en el comportamiento regular de nuestros astros, pero las últimas investigaciones muestran alteraciones sin precedentes.
De ahí la preocupación por parte de la comunidad. Aunque hay alteraciones que se predecían por su naturaleza, no es así con los ritmos y el tiempo en que estos fenómenos naturales se están dando. Y estos cambios se están dando todo en la atmósfera y campos magnéticos de la Tierra y de otros cuerpos celestes. El Sol, nuestra estrella de la cual depende nuestra existencia, ha experimentado cambios en su campo magnético durante el último siglo, aunque estos cambios se deben en parte a la mutación natural. Otros no tienen explicación alguna y asombran. Alrededor de la Luna se ha creado una capa profunda de latón de miles de kilómetros de diámetro que presumiblemente antes no existía, y también se está oxidando. En Mercurio se ha creado hielo polar de manera totalmente inesperada, ya que Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Lo más sorprendente de este hielo polar es que tiene un campo magnético intrínseco bastante fuerte. En Venus se ha registrado un aumento del 2500% en el brillo de las auroras boreales y una serie de cambios atmosféricos que de manera sustancial se llevan dando en los últimos 40 años. En Júpiter, las nubes de plasma en los polos han aumentado un 200% y se han registrado cambios químicos en la atmósfera. En la Tierra también hemos sido testigos de muchos cambios últimamente, como luces, sonidos y sensaciones extrañas durante la pandemia que nos asola, pero los científicos dicen que todo tiene su explicación, según ellos. Debemos saber que el ser humano es en gran parte culpable de lo que le hace al entorno en que vive, y las consecuencias están a la vista. Pero también somos conscientes de que antes de que existiéramos, la propia naturaleza, ya sea en la Tierra o el universo, viene produciendo cambios sustanciales e inevitables para la evolución de todo el sistema. La cuestión es si podremos adaptarnos a ella o desapareceremos para dar paso a otra raza más evolucionada. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Dale like y suscríbete.